Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 14 al 21. Amén. Amén. Gloria a Dios, estamos en este domingo iniciando una nueva temática de reflexión en la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre este pensamiento con el que inicia esta porción universalmente conocida del Evangelio de Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Estamos pensando en este tema como para reflexionar en él durante los próximos domingos de este mes de febrero comenzando hoy. El propósito de compartir este mensaje es comunicar esperanza. Sí, definitivamente. Cuando estamos pensando en hablar del amor de Dios, estamos intentando comunicar un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, no un mensaje de condenación, sino un mensaje que traiga fe, aliento y renovada confianza en la obra redentora que Dios puede consumar en nuestras vidas por medio de su Hijo, Jesucristo nuestro Salvador. Así que esto que hemos leído en Juan capítulo 3 y particularmente lo que estamos leyendo en Juan capítulo 3 versículo 16, que es el versículo bíblico universalmente más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna hasta la generación en la cual yo me convertí, en la cual yo fui discipulado e ingresé a una congregación cristiana madura en la fe para ser formado como creyente en Jesucristo. La mayoría de los creyentes en Jesucristo conocían esto de memoria. Yo no sé si sigue siendo igual ahora. Tal vez no. Quizá estamos viviendo en una nueva generación de cristianos que no están tan conscientes de que saber esto y conocerlo de memoria sea tan útil, tan valioso, tan necesario, tan indispensable. Pero esta verdad resume el Evangelio. Esta verdad de Juan capítulo 3, versículo 16, es una revelación de la cosmovisión respecto de la obra redentora, de la salvación y la redención consumada por Jesucristo, que el apóstol Pablo expone en Romanos capítulo 8. Leo para ustedes: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto.
Y no solo ella, sino también nosotros mismos. También nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir, la redención de nuestro cuerpo. Respecto de la redención, en sus más amplios, trascendentales y más profundos alcances, el apóstol Pablo habla del significado de tal manera amó Dios al mundo. Si el texto dice que Dios amó al mundo, y si lo dice, se refiere, por supuesto, a las personas, a los hombres, a los seres humanos, a su creación humana, que es la corona de la creación universal cósmica. Esa criatura humana, la única hecha a imagen y semejanza de Dios. Esta criatura es el objeto de su plan de redención. Sin embargo, al decir que Dios amó al mundo, el vocablo usado en el griego original es el mismo que se usa para traducir la frase de nuestro Señor Jesucristo: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? De manera que debemos entender que está hablando del mundo, no solamente de las personas, sino del mundo como lo que literalmente es. Exactamente esta es la forma en la que se expresa el apóstol Pablo para decir que la creación, el cosmos, el mundo, clama y gime a una sola voz en esta era de cautiverio y agonía cósmica que estamos viviendo, y ese clamor es por la redención de la que nos habla Juan capítulo 3. La redención de todo aquel que cree. Así que esta expresión nos muestra que a Dios le importa y le duele lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que aún sucederá, no solo con el hombre y en el hombre, sino en la totalidad de su creación. Cuando nos referimos al caos incontenible de la creación, no solo nos referimos a la realidad del cambio climático, la extinción de especies, la contaminación ambiental, el deterioro de los mantos acuíferos y la consecuente escasez del agua, la caída de las capacidades de abasto alimentario para la humanidad, la deshumanización de los mercados, la hegemonía perversa de las economías más poderosas y la sobrepoblación de las grandes urbes complicada con un fenómeno migratorio trepidante que está derivando en extremismos, está derivando en intolerancia, está derivando en radicalismos religiosos y étnicos. Eso no es todo. Al hablar de una catástrofe de dimensiones cósmicas y cuestionarnos acerca del origen de todo esto, amados hermanos, estamos hablando de algo que no comenzó ayer. Estamos hablando de una realidad añeja, ancestral. Nos referimos a una realidad escrituralmente revelada como la causa inicial de una sucesión de circunstancias de caos de alcances globales. Es el agujero en el casco del buque. Es la ruptura del orden de Dios que significó al mismo tiempo la ruptura de todos los equilibrios que interdependen unos de otros para sustentar toda posibilidad de vida. La Biblia es clara. Las escrituras son puntuales para dejarnos saber categóricamente que lo sucedido en el espacio de privilegio de la creación, que era el Edén, no es algo irrelevante. Lo sucedido en el jardín del Edén es algo significativo y trascendente. Haber prescindido del orden establecido por Dios
Ignorar el orden de Dios ha traído consecuencias que están completamente fuera de nuestro alcance para poder ejercer sobre ellas alguna forma de control. Si el hombre no está tan plenamente consciente de esta realidad, ¿quién sabe si estamos tan conscientes de la realidad del amor de Dios? Pero de lo que sí cada vez estamos menos conscientes es del impacto que puede causar en la vida, no solamente de la persona, de la sociedad, de su entorno, de la historia. El hecho de prescindir del juicio de Dios, desobedecer a Dios, no solo es grave, es un mal aún mayor cuando se menosprecia su juicio y se ignora su voluntad revelada en el momento más trascendental, más crítico, ante las circunstancias más devastadoras. Eso es precisamente lo que sucedió en el Edén, el sitio de privilegio de la creación, en donde el hombre le dio la espalda a su creador. Ahí nace el pensamiento subjetivo, en donde el hombre determina valerse por su propio juicio y prescindir del juicio de Dios. Observemos esto por un momento. Intentemos hacer una actualización abreviada de lo que se ha vivido en cámara rápida por algunas generaciones. Hubo una generación que vivió en el oscurantismo medieval. Hubo una generación que vivió en la era de la Ilustración o en el Renacimiento, acelerando la película. Hubo una generación que vivió la Revolución Industrial o en la gran detonación de las economías y la explosión de las megacomunicaciones y las redes virtuales, que es la generación en la que nos encontramos hoy. ¿Qué es lo que está viviendo y viendo la actual generación? Esta es la generación de la pandemia, la generación del aislamiento, la generación de la amenaza de peores y más devastadoras pestes que se cernirán sobre la humanidad. Es posible que las próximas generaciones, a partir de las siguientes, sean testigos de los grandes desastres y de los grandes desenlaces más devastadores. Pero la realidad inmediata nos muestra que la condición de desastre no es inexplicable. Está escrito. Es suficiente con asomarnos hacia los patrones de comportamiento socialmente aceptados y jurídicamente legitimados como normales, como culturalmente válidos y éticos. Estos nuevos paradigmas de vida son una evidencia de lo que está sucediendo desde dentro del corazón del hombre y se muestra hacia afuera. En su entorno de vida, el mundo no está viviendo con apego al orden de Dios. El mundo no está viviendo con apego al orden de Dios. Esto tiene consecuencias. Esta es la causa del estado de deterioro expuesto en Juan capítulo 3 cuando habla de la condición de pérdida. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Hay una condición de pérdida. El texto de Juan, capítulo 3, versículo 16, es el texto bíblico que expresa de manera sucinta el Evangelio de Jesucristo, que debe ser creído y aceptado para ser reconciliado con Dios. Nadie se convierte en cristiano si no cree, como lo dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Esto significa que lo que dice ahí es una revelación salvadora. Saberlo nos puede hacer pasar de un estado de condenación y ruptura con Dios a una relación restaurada de privilegiada certidumbre acerca de nuestro vínculo vitalicio con Dios y de nuestro final y eterno destino en su gloriosa presencia.
Pero esto el mundo no lo cree. No lo cree porque el mundo parece no estar consciente de necesitar el afecto de Dios. Pareciera que vivimos tan sustraídos y tan ensimismados, absolutamente rendidos a cualquier otra cantidad de afectos, de apegos, que aquello a lo que decimos amar termina alejándonos de Dios. Hoy me siento muy agradecido de que el Super Bowl será en la tarde, si no, la mitad de los que están aquí no estarían aquí. ¿Saben cuántos distractores hay para que nos acerquemos a Dios? ¿Saben cuántas cosas son las que sustraen nuestra mente, nuestro apego, nuestro interés, nuestro acercamiento a Dios? Siempre habrá multitud de obstáculos y de cosas que nos hagan pensar que buscar a Dios es algo que puede quedar pendiente para después. En realidad, ¿qué es lo que nos interesa oír y saber acerca del amor de Dios? ¿Qué es lo que nos interesamos en saber del amor de Dios? Amados, nos interesamos en el amor de Dios cuando es un amor protector, proveedor, cuando está vinculado a concedernos y proporcionarnos todo cuanto demandamos de Él. Más aún cuando escuchamos una y otra vez que el amor de Dios está en absoluta disposición y pleno compromiso para pasar por alto todo cuanto haya en nuestros rincones ocultos que esconden lo que nos avergüenza de nosotros mismos y que no queremos que se sepa. Así creemos en esa forma de amor de Dios y nos entusiasma afirmarlo cuando se trata de este tipo de amor que nos viene bien. Bajo ninguna circunstancia mostraríamos simpatía por una forma de amor de Dios en el que Él nos niega cosas. Mucho menos si en esa manera de amarnos, no solamente Dios nos niega cosas, sino que además nos quita lo que nos importa. O no nos permite o concede lo que le pedimos explícitamente. Si nuestras dudas acerca del amor de Dios se acrecientan cuando nos enfrentamos a la rudeza de Dios, cuando comenzamos a mirar la realidad que nos rodea, y entonces advertimos que no tenemos completos a nuestro alcance las facilidades y los condicionamientos para darnos bienestar y confort. Y entonces comenzamos a cuestionarnos y a preguntar. Cuando algo sale mal conforme a nuestro plan, a nuestro diseño original, el nuestro, no el de Dios. Sí, hermanos, dudamos del amor de Dios cuando estamos impedidos, cuando estamos sin recursos, cuando estamos imposibilitados, cuando estamos enfermos, angustiados, aterrorizados, sin poder hacer lo que deseamos o cumplir con nuestros anhelos más nobles. Y detrás de ellos solo podemos leer un no rotundo en el rostro de Dios. Entonces Dios no nos cae tan bien. Entonces no estamos tan interesados en tratar con Dios. Entonces no estamos capacitados, no alcanzamos a ver a qué se refieren cuando hablan del amor de Dios. En momentos como ese somos como el niño caprichoso, que después de ser disciplinado seria, severamente por su madre, se voltea con las imágenes que tiene de la televisión y de las caricaturas y de los juegos virtuales en los que ha estado entretenido y le grita a su madre que la odia y que la va a matar. Solo porque lo corrigió, solo porque lo disciplinó y lo hizo para protegerlo de lo que él no se daba cuenta que lo estaba poniendo en riesgo. Así que desde una actitud semejante de negación, no creemos y aún somos capaces de negar enérgica y enfáticamente el amor de Dios cuando las cosas no salen como lo habíamos pensado, y aún más nos rehusamos a afirmar que Dios es amor cuando sumamos
todos los males de la humanidad, a la impunidad con que funcionan los perversos y los impíos más desalmados, y responsabilizamos a Dios de todo eso. Pero exactamente de eso es de lo que nos habla Juan capítulo 3 en la porción que leímos hoy, que puntualiza cuál es el origen del mal del género humano. Leo y comparto con ustedes esta porción de Juan capítulo 3 una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esa es la causa de la condenación. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Así que el hecho de que nosotros no reconozcamos el amor de Dios o estemos incapacitados para advertirlo en donde quiera que se nos revela de maneras multiformes, no significa que el amor de Dios no exista. No significa que el amor de Dios sea inconsistente con la realidad, o sea tan solo una quimera mítica o un discurso religioso bien elaborado. Hay una evidencia del amor de Dios en cada ser humano creado a imagen de Dios. Hay una evidencia del amor de Dios en cada esquina, a la vuelta de cualquier camino, en cada línea pintada en la carretera, que demuestra que existe un orden, que es reflejo del orden establecido por Dios. Dios puso orden en el Edén y el orden no fue respetado. De la misma manera que en cualquier ciudad hay orden. Decir que nos fastidia y nos agobia que Dios haya impuesto un orden que debía ser obedecido en el jardín del Edén es como decir que nos molestan y nos harta ver que hay semáforos en los cruceros o líneas pintadas en las carreteras. Pero los semáforos en los cruceros salvan vidas y las líneas pintadas en las carreteras salvan vidas. No es que esté mal o haya algo aborrecible en que exista un orden establecido, sino que nosotros tenemos conflicto con casi cualquier cosa que nos sujete a alguna forma de orden. Disfrutamos pasarnos los altos y rebasar en carretera en donde no está permitido hacerlo. Sentimos un éxito brincarnos la ley, celebramos al que comete un fraude y aplaudimos a que logra robar algo de la tienda sin que nadie se dé cuenta de ello. Juan, capítulo 3, habla categóricamente y esperanzadoramente de la redención que Dios ofrece, y esto significa certidumbre de salvación ofrecida por Dios por la mediación de su Hijo único, Jesucristo. El Evangelio habla de vida eterna como propósito de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Amados hermanos, la consecuencia final de deshonrar el orden de Dios, establecido por Dios para nuestra bendición, está descrito claramente en la palabra.
Leo para ustedes Génesis capítulo 3, recordemos ese episodio. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que Dios procede conforme a su plan de dar salvación a todo aquel que cree en Jesucristo, como lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que Dios ha hecho. Quien viene a Cristo, el Hijo unigénito de Dios, y confiesa la necesidad de ser reconciliado con Dios por medio de la obra de mediación que Jesucristo consumó muriendo en la cruz, tomando nuestro lugar, a fin de presentarnos ante Dios como justos, sin serlo, es salvo. Quien confiesa a Jesucristo como Salvador es salvo.